Bienvenidas a En tu Silla. Hoy voy a estar conversando con Soledad Zavala. Ella dedica su carrera a mejorar la manera en que se diseñan y evalúan los proyectos sociales. Es consultora especializada en planificación, gestión y evaluación de políticas y programas sociales y es profesora invitada en la Universidad de San Andrés. Combina conocimiento técnico con una mirada estratégica. Bueno, muchas gracias, Soledad. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un lindo. Les quiero contar que estuvimos como 3 veces en la introducción, pero siempre la tercera es la vencida. Y de lo que estuvimos hablando, esto, digo, yo entro a un LinkedIn y sé esto de vos. Pero ¿quién es Soledad? Bueno, a mí me gusta definir mi trayectoria laboral, cómo fui integrando muchas cosas, ¿no? Que creo que también es uno de los temas que te interesa a vos. Yo terminé el colegio, estudié medicina unos años, después a mitad de camino decidí tomar un giro y buscando qué quería estudiar, caí en la sociología, que es una pasión, me encanta y estoy muy feliz de haber estudiado esa carrera. Y bueno, la sociología es difícil por ahí proyectar y pensar en qué vas a trabajar. Y tuve mis primeros pasos en una consultora de recursos humanos y ahí también aprendí mucho del ámbito privado y de todas las posibles reinvenciones que podía haber y como usos distintos de las disciplinas. Después entré a trabajar un tiempo formándome en lo que es investigación de mercado, encuestas, entender opinión pública, etcétera. Y necesitaba quizás como poder pensar desde el lado cómo podía integrar también lo social, ¿no? Que venía por ahí también desde mis inicios estudiando medicina. Y caí en esta disciplina que dentro de lo que tiene que ver con el ciclo de un proyecto, usualmente cuando termina un proyecto, cuando hay financiamiento de afuera y ahora está empezando también a pasar en políticas públicas, se solicita una mirada de alguien que venga a evaluar. Claro. Que no es una auditoría de que alguien que venga a decir que hiciste bien, que hiciste mal, sino como desde un acompañamiento y una mirada desde el aprendizaje, ¿no? Como termina un proyecto y bueno, qué salió bien, qué salió mal, se cumplieron los objetivos, qué podría haber sido diferente, qué se recomienda para futuras implementaciones. Y eso es un poco lo que vengo haciendo hace ya casi 10 años. Empecé a trabajar en una consultora donde aprendí un poco el oficio. Después, hace ya 6 años, trabajo de manera independiente, con un trabajo más fijo en algunos lados y en otro más esporádico, pero disfrutándolo. Bueno, bien, ¿y cómo lograste conectar eso, ¿no? De tu primer vocación vinculado a lo social y encontrarlo acá como una vuelta, ¿no? En totalmente. el camino. ¿Y por qué sería, para alguien que quizás no conoce, por qué es importante medir esto? A ver, nosotros estamos, por un lado, siento que está como muy de moda los datos, como que está lleno de datos, los datos están accesibles para todo el mundo y hay un montón de gente que es muy especializada en analizar datos y poder visualizarlos, por ejemplo, pero a la vez quizás hay veces que se olvida que una parte que tiene que ver con, bueno, ¿qué quiero medir, no? Porque a veces es un poco inabordable decir, hay tanta información, entonces, por ejemplo, en tu caso, con tu podcast, ¿qué tipo de métricas te gustaría vos tener para, por ejemplo, medir tu podcast? Pero también qué tipo de métricas querés tener vos con respecto a tu trabajo, con respecto a tus clientes, qué tipo de impacto lográs en ellos. Y no necesariamente son datos cuantitativos, que obviamente que está muy de moda y a todo el mundo le gusta y garpa mostrar datos, pero también hay cuestiones más cualitativas que también podés medir y tiene que ver con contar con evidencia de que vos lográs lo que querés lograr. Y antes de eso, obviamente, tiene que haber una planificación. Entonces creo que un poco la evaluación como que te obliga o te invita a reflexionar sobre una planificación basada en lo que querés lograr, ¿no? En lo que, bueno, vamos a hacer un podcast porque sí, no. Seguramente atrás de todo esto hay una estrategia y eso es un poco la invitación que trae esta disciplina. Y ahí estamos hablando de datos, indicadores. ¿Cómo podemos meter la dimensión humana? A ver, la dimensión humana está en primer lugar porque toda medición que vos hagas o toda evaluación que yo escriba, que puedas presentar cuando termine un proyecto,
tiene después un propósito, ¿no? O sea, siempre hay un próximo paso que va a pasar o no en función de lo que arroja la evaluación. Y después también, por lo menos en los proyectos que yo trabajo, que en mayor medida incluyen personas, claro, y lo humano, es importante también como entender que por ahí estamos muy acostumbrados todos a responder encuestas o participar de un focus groups o que nos saquen información, pero no siempre nos devuelven eso, ¿no? O sea, ¿quién de todos ustedes contestó una encuesta o millones? ¿Cuándo te volvió el resultado, no? Vos contestaste una encuesta, ¿cómo te fue en tal lugar? ¿Te gustó? Y por ahí estaría bueno que después de eso te digan, che, gracias a que contestaste la encuesta, nos enteramos de tal insight, en base a eso hicimos cambios. Claro. Es como que una de las cosas que yo vengo promoviendo dentro de los proyectos con los cuales trabajo es sacar un poco la mirada extractivista de solamente pedir datos y tratar de completar el ciclo con todas las personas que participan para poder entender que esos datos nos tienen que servir para algo y que uno contribuyó a eso. Es un poco abstracto, pero... pero es interesante, sí, porque es cierto, no solo es dar, sino también exacto, ver qué recibir, ¿no? Exacto, y también si vos querés lograr que en un proyecto donde vos tenés un montón de actores que tienen distinto peso político, hay cuestiones de poder, de dinero, un montón de cosas, como que vos necesitás que las personas como que estén como alineadas con lo que en mi caso yo quiero lograr. Entonces por eso para mí es importante siempre cuando solicito a alguien que participe de un grupo focal o de una encuesta o de una evaluación, como que entiendan el para qué y también el qué va a pasar después, el seguimiento, claro, que yo te decía. ¿Hay algún proyecto que te haya marcado? Mira, ahora yo estoy trabajando hace ya 5 años, tengo una posición fija en una organización que se llama Sembra Media y trabajo ahí como directora de impacto, y lo que hace Sembra es trabajar promoviendo la sustentabilidad de medios digitales independientes. Y desde que entré a trabajar ahí, un poco me enamoré de lo que es el periodismo, ¿no? El periodismo con toda la potencialidad de cambio que tiene y todo el ecosistema que yo veo en América Latina y en el mundo de personas que lideran medios independientes y están buscando informar a la población. Y bueno, ahí fue todo un desafío cuando a mí la primera vez que me contrataron, cómo vio el impacto de un periodista, como que siento que sí, es como muy intangible, claro. Y ha sido como muy interesante porque no solo trabajo ayudando a la organización a poder medir su impacto para con sus donantes, sino también que las propias personas que participaban de las entrevistas me decían, che, yo quiero hacer lo mismo que vos hacés, pero para mi medio, porque yo le quiero contar esto también a mis lectores, a mi audiencia, etcétera. Y como que se fue dando como orgánicamente un doble rol entre que, por un lado, tengo que responder, no sé, recibimos un grant de un determinado donante, hay que entregar un informe donde vos expliques el proyecto, lo que pasó, etcétera. Pero gracias a la sinergia que se dio con las personas que me dieron la información, las personas también me fueron diciendo, esto me gustaría aplicarlo también. Entonces eso también como que es medio ahora donde estoy metida y me interesa bastante. Y después también, nada que ver, pero hace el año pasado, participé también en una evaluación de un proyecto de gobernanza del litio. Y también al principio yo decía, yo de litio no conozco nada, como de minería, etcétera, pero te vas dando cuenta que hay cosas transversales que tienen que ver con las personas, con generar cooperación, gobernanza, que son medio trasladable a todas las dimensiones. Hago un punto y al costadito hablaste de Gantt. Sí. Bueno, no todo el mundo que escuche el podcast va a saber qué es. Sí. Bueno, ¿qué es? Decilo. Un tablero de Gantt. Exacto. Y básicamente es como un lugar donde vos volcás una planificación de un proyecto. Estamos todo el tiempo, ¿no?, haciendo proyectos en general. La definición de un proyecto es algo que empieza y termina y tiene un objetivo. Exacto. Y el tablero de Gantt vendría a ser un lugar donde vos volcás las distintas actividades que tenés que desarrollar,
lo pones alineado a responsables y tenés como un cronograma donde vas cumpliendo las diferentes cosas. Es una herramienta que nos permite medir el resultado. Exactamente. Nosotros estamos familiarizados, pero quizás alguien que escucha no. Hay otras herramientas también. Bueno, obviamente en un proyecto es importante, como dijiste vos, el tablero de Gantt, después tener un marco lógico, donde vos ahí definís el objetivo y cuáles son los indicadores para los cuales después vas a definir si el proyecto tuvo éxito o no. Idealmente deberías también definir metas para esos indicadores, que eso no siempre es fácil. Y después otra cosa que también es importante en un proyecto es tener mapeados los riesgos continuamente, y en función de eso vos podés asignarle incluso un peso numérico a los riesgos para poder también hacer como estrategias de posible como mitigación de esos riesgos, ¿no? Nos metimos ya de febrero en lo que es planificación y project manager, pero sí, es interesante y está bueno incluirlo en cualquier proyecto que uno haga. En cualquiera, es nada más que bueno. Ahora hablándolo de esto, viste, hay gente que no conoce, no está familiarizado con los conceptos. Y es como muy específico. Es muy específico, pero es lo que permite después evaluar, ¿no? Totalmente, sí. Te pasa a veces que llegas a una evaluación, te dicen, bueno, quiero evaluar esto, es un proyecto de 2 años, terminó, y decís, che, tenés una línea de base vendría a ser como una foto que vos sacás al principio del proyecto, ¿no? Estamos por arrancar, ponele que es un programa educativo, idealmente vos deberías tener una foto inicial donde sabés más o menos cuál es el nivel de las personas cuando empezaron, para que después cuando terminen podés ver la diferencia y el impacto. Y a veces te pasa que no tenés eso y por ahí te dice, bueno, ¿cuáles son los indicadores sobre los cuales se definió el éxito del proyecto? Tampoco están definidos. Vas como haciendo lo que se puede en función de las cosas que van surgiendo, pero creo que a cualquier persona que le tocó pasar por una evaluación, después te sirve para poder en el próximo ciclo estar como más preparado para eso. Y tratar de, como te decía, como que esté bien orientado al aprendizaje y no como a reportar, a auditar, como que realmente el ejercicio que vos puedas hacer de repasar y ver cómo salió el proyecto te tiene que salir para tomar mejores decisiones, no solamente para cumplir o no cumplir. Claro, totalmente. Sí, el aprendizaje, también ser flexible en eso, ¿no? Totalmente. Entender el contexto. Claro. También, que es tan cambiante a veces. Sí, nada más acá en Argentina. Sí, en Argentina estamos acostumbrados a eso. Y además, bueno, muchos de los proyectos con los cuales trabajo, todo lo que tiene que ver con la cooperación internacional, este año también tuvo a principio de año hubo como un corte importante de financiamiento internacional y repercutió en proyectos de todo el mundo, y eso se siente también. Así que bueno, qué sé yo, son las adaptaciones que se van haciendo. Decime, como última pregunta, ¿qué considerás que falta mejorar en lo que tiene que ver con las evaluaciones de los proyectos sociales? Algo que vos digas, bueno... Yo creo que tiene que ver, como que creo que a veces menos es más. Hay como una obsesión por indicadores, por medir todo, y creo que tiene que haber de las personas que participan de un proyecto, ya sean 2, 3, 4 o 50, como un conocimiento mutuo de, ok, listo, nosotros, estos son los 3, 4 indicadores que vamos a medir. Vos cuando mides indicadores tiene que ser algo que sea fácil de medir, porque de nada sirve que vos te gastes la misma cantidad de plata en ejecutar un proyecto que en evaluarlo. Entonces no es tan fácil a veces medir ciertas cosas, y bueno, vas haciendo proxies que te van acercando a eso, y no solamente hacer una evaluación final, sino también como ir haciendo este monitoreo que yo te decía, y que después las evaluaciones se usen, porque vos por ahí a veces tenés situaciones más burocráticas donde te solicitan una evaluación que por ahí no sabés realmente quién la lee, quién la usó, pero a mí siempre me gusta las evaluaciones acompañarlas de talleres, de concientización, y de que podamos, como no solo esto que te decía, de devolver a los que participaron y te dieron los datos, sino también podamos como usarlas, ¿no? Me parece que eso está bueno. Sí, está bueno ese complemento. Bueno, Sole, bueno, gracias. Muchas gracias por estar acá.